Mochic, capítulo 17. Sentada en un cajón forrado de cuero estaba Julia, abrumada por la fatiga de una larga y dura jornada por el recio camino de la sierra. Se hallaba muy pálida y solo sus hermosos ojos negros reflejaban los rojizos resplandores de la chimenea. Tenía las manos caídas con abandono y la boca contraída por un gesto nervioso. Mariana dormitaba acurrucada en un rincón sobre una piel de venado, en tanto que las otras 4 mujeres, las 3 de los Chávez y la hija de Cruz, sentadas 2 en cada cama, intentaban contener los sollozos que les arrancaba secreta angustia. Había un silencio profundo, ese silencio enorme que precede a las grandes catástrofes y que prepara el desenlace de todas las tragedias. Ni siquiera los perros ladraban, habiendo cesado ya todo movimiento nocturno. «Tú estás cansada. Acuéstate», dijo a Julia la mujer de Cruz, compadecida del dolor que la niña manifestaba, pero ésta contestó vivamente: «No, señora, todos tenemos que velar, así lo quiere el Señor». Y después de suspirar, añadió: «Tengo mucho que rezar a la Virgen». Y sus ojos preñados de lágrimas se dirigieron al cielo como demandando misericordia. Y de nuevo el silencio. El silencio volvió a pasar fatídicamente sobre tanta amargura. De pronto llegó de afuera un gran murmullo y vagos rumores mezclados con detonaciones que prolongó el eco de las montañas. Luego todo cesó y pasados algunos minutos llamaron a la puerta. Julia abrió, entrando un hombre envuelto en un gran cobertor rojo. «¡El poder de Dios nos valga! ¿Está Cruz?», preguntó descobijándose y descubriendo su carabina cuyo cañón brilló a los reflejos de la chimenea. Entonces Cruz, sereno y tranquilo, se asomó a su puerta y con voz firme dijo al recién llegado: «Entra, Pablo», y éste pasó tras él al oratorio. Era Pablo Calderón, que venía de Pinos Altos, donde se hallaba en observación de un destacamento del 11º que guarnecía ese punto, cerca de la frontera de Sonora. Traía terribles noticias. De aquel estado venía una fuerte columna de más de 500 hombres al mando del coronel Torres. Traía más de 200 hombres de Guaymas y Navojoa, terribles indios de la sierra de Tarahumara y de las tribus ópatas, muy temibles por su arrojo y su audacia, una sección del 12º batallón, otra del 24º y el destacamento del 11º que se le incorporó. Debían atacar el pueblo a las 7 de la mañana del día 20 de octubre, bajando camino de Pinos Altos. Pero lo más alarmante era que San José había sido hecho prisionero y fusilado acaso en aquellos momentos. Después que Pablo hubo enterado de esto a Cruz, éste le ordenó que de tales noticias guardase un absoluto silencio. Y sin inmutarse, pues ya sabía la primera parte de las noticias, aunque no que el coronel Torres atacase el mismo día, adivinando que el asalto sería simultáneo, cambió sus disposiciones y él mismo, fajándose una canana y tomando su carabina, seguido de Calderón, a pasos de lobo, se encaminó por las veredas sinuosas del valle al Camposanto, en el extremo del pueblo, despertando los perros de las casas cuyos ladridos se multiplicaron a lo lejos en el silencio de la noche. Allí comunicó a su hermano Manuel y a Jesús Medrano que con sus 2 guerrillas ocupasen en el extremo las casas, junto al río, poco ancho y profundo en aquella época, que pasa al oeste del pueblo. Así se hizo, quedando al pie del cerro del Cordón de Lino solo una guerrilla y las otras 2 tras el río, cuyo paso debían defender de las fuerzas que venían por el lado del oeste. Al rayar el alba, extendiéronse las 2 guerrillas a lo largo del margen entre las milpas hasta cubrir todo el frente de los cerros del norte y noroeste. A retaguardia, Cruz, con la primera guerrilla, permaneció de reserva, dependiendo su actitud de las circunstancias en que se presentara el combate. En tanto,
Los hombres acampados en el cementerio se desplegaron al pie del cerro del Cordón de Lino, mientras Pedro Chaparro disponía también en tiradores los suyos en el cerro de la Cueva, a derecha e izquierda de éste, dispuesto a dar frente o por su derecha al general Rangel o por su izquierda al coronel Torres. A las 6 de la mañana empezáronse a distinguir algunos hombres de las columnas que venían de Pinos Altos y ocupaban los cordones de los cerros. Después se detuvieron y esperaron sin duda la señal de las columnas que venían de Guerrero. Pero éstas no llegaban aún, y en vano se repetía por el corneta de órdenes del coronel la contraseña «Atención, parte y rancho», sin obtener al otro extremo del valle más respuesta que el mismo toque contestado y multiplicado inmediatamente por el eco. Cruz comprendió instantáneamente todas las ventajas que podía sacar de aquella situación, si se provocaba de cualquier manera el combate en aquel momento. Así es que recorrió la dilatada línea de sus tiradores extendidos tras el río, en las milpas y tras una gran loma. Les hizo avanzar ordenándoles que con el alza a 600 metros apuntasen a los cordones ocupados por el enemigo, haciendo fuego con mucha calma para obligarles a bajar, aniquilándoles en aquellos terrenos accidentados y cubiertos de sembrados y rastrojos o al pasar el río. Principió un lento tiroteo y media hora después las columnas, ya casi en la falda, contestaban a los fuegos. Al frente, al pie del Cerro de la Cruz, los bravos Pimas de Sonora armados de Remingtons apenas se podían contener, escuchando los gritos con que los tomochitecos los desafiaban, enviándoles de paso algunas descargas. Aquellos indios de Sonora, acostumbrados a la vida de la sierra, a la caza y la carrera entre sus asperezas, son terribles. Altos, fornidos y audaces, vestidos con blusas y pantalones azules y zapatones amarillos, se enardecían, dando también feroces gritos, haciendo fuego tras las rocas y los árboles. Los de Tomochic, comprendiendo que eran los más temibles de sus enemigos, los excitaban a bajar y a trabar el combate en el llano, gritándoles: «¡Bajen esos Pimas! ¡Bajen esos valientes de Sonora! ¡Aquí estamos! ¡Aquí los esperamos! ¡Viva el poder de Dios! ¡Muera el gobierno! ¡Muera Lucifer!». Sin embargo, había órdenes severísimas de no llevar aún un ataque a fondo sobre el pueblo hasta que contestasen las fuerzas de Chihuahua, que con gran desesperación del valiente coronel Torres, que había sido puntual, no llegaban. Pero el destacamento del 11º, que mandaba el capitán Castro, y donde iba precisamente el mismo sargento Zavala, que con aquel capitán había derrotado hacía un año a los montañeses aún débiles, había principiado sobre la izquierda el combate, atacando muy de cerca y ferozmente a los serranos. Los federales contestaron haciendo fuego, animados un tanto con los gritos de «¡Viva el Supremo Gobierno! ¡Viva el 11º Batallón!». Por fin se escuchó ya en medio de las primeras descargas la ansiada contraseña que del otro lado de los cerros débilmente repetía el toque de atención, parte y diana. A paso veloz y por tramos fueron avanzando las columnas de la sección del 24º, Pimas y 11º, en tanto que el 12º subía el cerro La Medrano, que con su alta cima domina perfectamente el valle como el de la Cueva. Los del pueblo se retiraron lentamente, haciendo un fuego vivo y certero, que contenía a los asaltantes a buena distancia. Solo aquellos famosos indios de Sonora avanzaban audazmente como dignos adversarios de aquel terrible enemigo. Pero era desventajosísima la posición de aquellos que, a descubierto en lo alto de lomas peladas, eran cazados desde la torre de la iglesia o por los tiradores ocultos en las milpas, enemigos que retrocedían por táctica para anonadar al adversario ante las primeras cazas.
Una vez en ellas, haciendo fuego por las claraboyas practicadas en las paredes, contuvieron a los asaltantes, que después de pasar el río, viendo más peligro en volver la espalda que en arrojarse hacia adelante con ímpetu, jadeantes, arrodillándose a trechos para hacer fuego, y continuando después la carrera, tronchando las cañas y saltando por entre piedras, se estrellaron contra los fuegos certerísimos de las casas convertidas en blockhouses. Un sargento primero del 11º, en el momento en que arrodillado apuntaba a una cabeza que a lo lejos sobresalía de una roca, cayó herido de muerte en la frente, y lo extraño fue que en la misma posición quedó, con el arma entre las dos manos, en actitud de apuntar, con las cuencas de los ojos vacías, el cañón del fusil salpicado de sesos. El combate generalizado ya en toda la línea tomó en aquel momento un aspecto imponente. El humo de la pólvora excitaba. Todos gritaban enroquecidos con gritos que dominaba el estruendo de las descargas. Pero allá, en el cuartel general del coronel Torres, partió el toque siniestro de media vuelta, y hubo que retroceder tras el heroico ataque. El capitán segundo, Francisco Corona, del 12º Batallón, de bigotes grises de verdadero veterano, tronaba animando a su tropa al aproximarse a las casas. ¡Adentro, muchachos!, les gritaba. ¡Adentro, muchachitos! El que se muere, se muere. Nos vamos a morir de parto. ¡Viva el coronel Torres! ¡Viva el 12º Batallón! ¡Viva el gran poder de Dios! ¡Viva la Santísima Trinidad!, contestaba el enemigo dentro de sus casuchas, cuyos adobes de un lodo duro como piedra saltaban en pedazos al choque de las balas de los fusiles. Cruz, seguido de la turba de muchachos que transmitía sus órdenes, iba y venía corriendo, agazapándose, gritando, dando órdenes, reanimando a todos y multiplicándose en todas partes. Al amanecer, sus exploradores le avisaron que las fuerzas que venían de Chihuahua estaban en marcha, por lo que la guerrilla que estaba al pie del cerro del Cordón de Lino seguía a la expectativa para atacarlas en cuanto intentasen bajar. Pedro Chaparro, en el Cerro de la Cueva, cerraba el valle por el sur. Esperaba también al enemigo para flanquearlo entre el monte. Replegáronse, pues, los tomochitecos que combatían con las fuerzas de Sonora, y tras las paredes de sus casas continuaron disparando y haciendo estragos en las filas enemigas. Los apostados en lo alto de la torre no erraban tiro alguno y ya la carnicería era espantosa. La sección del 12º Batallón, que intentó llegar hasta la iglesia, fue hecha pedazos y dispersada. Los Pimas, más cautos, avanzaban a saltos trabando luchas terribles cuerpo a cuerpo, dando salvajes alaridos entre el estruendo fragoroso de las descargas crepitantes que se multiplicaban más y más. El coronel Torres, en la falda del Cerro de la Cruz, observaba con su anteojo de campaña aquel desastroso combate, trémulo de cólera y de impaciencia. Se repitió el toque de media vuelta y empezó una desastrosa retirada, más peligrosa que el mismo ataque. Se dejó una huella de heridos y cadáveres. El capitán primero, Luis Telles, cayó muerto. Pocos momentos después, el capitán Corona era herido en un brazo y al poco tiempo lo fue en un pie. Un subteniente era hecho prisionero, al mismo tiempo que un cabo que corrió en su auxilio fue atravesado en el pecho por 3 balas. Un sargento segundo, llorando de rabia, loco de furor, con el fusil tomado con ambas manos por el cañón, gritaba sin que nadie le hiciera caso, temblando su piocha cana de escasos pelos plateados. ¡Viva el 12º Batallón! ¡Viva el coronel Torres! ¡Viva el general Rocha! Los que estuvimos en la bufa no corremos. ¡Viva el gobierno! Una bala le rompió la pierna y cayó de rodillas junto al cadáver de un corneta que tenía 4 balazos en el pecho. 2 soldados que volvían corriendo a incorporarse con el resto que se pasaba el río, bajo una lluvia de balas, trataron de llevárselo. Y entonces él, frenético, dio un culatazo con su fusil en la cabeza de uno de ellos, gritándole enroquecido y ebrio de furor. ¡Cobardes! Los que estuvimos en la bufa no corremos.
¡Viva mi general Y en aquel momento, y antes de que acabara la palabra, cayó de espaldas, atravesado el cráneo por una bala que debió de haber venido de lo alto de la torre. Entretanto, el corneta de órdenes del general Torres continuaba tocando sin cesar la contraseña convenida. Atención, parte y rancho. Al fin, se oyó en los cerros del oriente la contestación. Atención, parte y Diana. El general Rangel llegaba cuando las fuerzas de Sonora se retiraban diezmadas por completo. A la sazón, allá de los montes del Cordón de Lino, se oía la furiosa detonación del cañoncito asestado sobre el pueblo. Pero la granada estallaba muy lejos. Después en su falda se oyó un vivísimo tiroteo que fue aumentando progresivamente. Principiaban a batirse allá, al otro lado, en tanto que acá terminaban. El día de mañana continuaremos con el capítulo 18 de esta novela, Tomochic, de Heriberto Frías. See you tomorrow, my friends.